Un saludo, queridos hermanos, amigos que nos ven en la otra parte de la cámara. Un saludo especial. Es el ministerio elgozodejehová.com, ministerio que semana a semana llevamos una clase. Obviamente vamos a continuar viendo el libro de los Romanos, capítulo 8. Pero previo a la clase, vamos a comenzar a adorar a Dios. Adoremos. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre de la gloria. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito eres, Señor. Jesús de Nazaret. Sí, Señor. Sí, Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre de la gloria. Sí, Dios mío. Sí, Señor. Bendito y alabado eres, Padre de la gloria. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Amén. Queridos hermanos, hoy continuamos con la clase del libro de los Romanos. Vamos a estudiarlo, vamos a entrar un poco a entender mejor lo que vamos a hablar hoy con respecto a la vida en el Espíritu Santo. Vamos para lo cual en el libro de Romanos capítulo 8:1 en adelante. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Me la has dado. Lo voy a discernir para el conocimiento mío y de mis hermanos. Bendito Dios, úsame en este momento. Amén. Queridos hermanos, es un gusto volver a esta clase. Vamos a seguir por semanas a discernir el libro de los Romanos. Ya hemos visto capítulos anteriores de todo el libro de los Romanos. Sin embargo, hoy vamos a ver la vida
en el Espíritu Santo. Como forma de introducción, la vida en el Espíritu Santo es descrita esencialmente una vida que es animada, sostenida y dirigida por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermanos, el verdadero discipulado cristiano sería inconcebible, de hecho, imposible. El término que nos vamos a hablar, que es la vida en el Espíritu, significa, por lo menos he visto tres partes. Primero, que somos libres de la condenación. Segundo, somos libres del control de la carne. Y tercero, somos hijos de Dios. Dios nos ha adoptado. Dios en su misericordia nos llevó a ser su familia y nos ha hecho hijos e hijas. Sin embargo, antes de que consideremos estos beneficios de nuestra unión con Cristo y del Espíritu, habitando en nosotros, notemos las referencias de que Pablo hace al Espíritu en este capítulo 8 y también en otras partes de la Biblia. Aprendemos cosas acerca del Espíritu Santo. Aprendemos de Él que el Espíritu Santo nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Él nos libra, de acuerdo a 8:2. También nos libra y nos capacita para vivir una vida agradable a Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo le da vida a nuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo testifica a nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Y también intercede por nosotros. Ahora, la mención frecuente de Pablo hace del Espíritu Santo en este capítulo 8 lo llama la atención. A mí me llama la atención, pero no debamos pasar por alto otra referencia. Hemos visto unas cosas importantes, pero también veamos, porque nos dice que el Espíritu Santo nos libra de la ley, del pecado y de muerte. Es correcto, pero también observe usted, el Espíritu Santo levantó a Jesucristo de entre los muertos. Lo levantó. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en los corazones de cada uno de los que creemos y servimos a Él. El Espíritu Santo lo servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu. El Espíritu Santo, queridos hermanos, testifica que el Espíritu alumbró su conciencia para que pudiera ver la verdad a Pablo. También nos dice que el Espíritu Santo provee justicia, paz y gozo. El Espíritu Santo da gozo que abunda. Pero Él trabaja intermitentemente, el Espíritu Santo, con cada uno de nosotros mediante la santificación del creyente. Trabaja externamente a través de los creyentes con señales y prodigios. Ahora vamos a observar un poco mejor de lo que le estoy hablando. Hay libertad de condenación. Cuando yo digo que hay libertad, veamos el versículo 1. Dice, pues ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra que me llama la atención es ahora pues. La palabra ahora pues resume el argumento de Pablo a este punto. A través de la desobediencia de Adán, el pecado entró a este mundo y trajo condenación para todos los hombres y mujeres. A través de Cristo, nuestra condenación es cancelada. ¿Por qué? Porque la abundancia de la gracia y el don de la justicia de Dios están disponibles para todos los que ponen su confianza en Jesucristo. En Adán fuimos condenados, pero en Cristo somos libres de condenación. Queridos hermanos, es importante entender que el judío devotos de aquel entonces, como Simón, había anticipado la ilusión de la venida de Jesucristo.
prometido por el Espíritu Santo. Él le había sido revelado que él no moriría si no veía a Jesús. Y cuando vio a Jesús, cuando vio al ungido, cuando lo vio, él dijo: hoy mis ojos han visto la salvación de este mundo. La salvación ya no es algo que hay que esperar. No, hermanos. La salvación ahora está disponible para todo aquel que quiera tener salvación. Que hay que esperar, hay que entender que ahora la esperanza se ha convertido en una realidad. El Espíritu Santo está ahí, disponible para que usted lo llame, para que usted limpie su corazón, limpie su mente y pueda entrar. Por eso que la palabra Pablo lo explica. Pero ahora, de parte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Usted lo ve en Romanos 3:21. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí la hora, el día de la salvación. Y recuerde lo que para el comienzo leímos: ninguna condenación hay. Es un contraste negativo de la declaración positiva de Pablo, en donde dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La palabra condenación es un término forense, en el cual incluye tanto la sentencia como la ejecución. ¿De la qué? De la sentencia. Por cuanto Dios condenó nuestro pecado en Cristo, no estamos bajo condenación. Se ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, de acuerdo al libro de Colosenses 2:14. Algunos creen que Pablo se está refiriendo a los trabajos forzados impuestos penalmente. El castigo sigue el sistema diciendo: no hay razón. Oiga bien, porque esto es que habló Pablo, traía confusión, porque dice: no hay razón para quienes están en Cristo continúen siendo trabajos forzados, como si ellos nunca hubieran perdonado o hubieran sido libres de la prisión del pecado. Viendo que estamos en Jesucristo, testificamos: mi culpa es perdonada y mi castigo ha sido cancelado. Soy libre de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del pecado y del temor del juicio venidero. Pero ahora Pablo nos va a dar dos razones. Pablo nos da dos razones para las cuales el creyente no está bajo condenación. Ambas son introducidas como ¿por qué? La razón número uno es, primero que nada, no hay condenación porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Las palabras "me ha librado" resaltan porque es la única vez en que Pablo usa la primera persona, en singular. El capítulo entero habla sobre lo que es de la condenación. Ahora, habla que nos ha librado a través del Espíritu Santo, que hace la redención de Cristo eficaz. ¿Qué quiere decir Pablo? Cunado usa cuando la ley en la ley del Espíritu de vida. ¿Es simplemente la otra cara de la ley? Como algunos intérpretes insisten, ellos razonan que en el viejo régimen producía muerte, en el nuevo régimen produce vida. No obstante, este es un concepto difícil de entender o de explicar. Otros interpretan la ley como la ley del Espíritu de vida, como el Evangelio. Aún así, otros siguen la ley y se refieren a un principio,
a poder controlar de acuerdo con esta perspectiva la ley del espíritu de vida. Describe el poder controlar al Espíritu Santo, mientras que la ley del pecado y de la muerte se aplica a poder controlar el pecado que nos conduce a la muerte. Hay que aclarar que en el capítulo 7 de los Romanos hemos sido librados. En el capítulo anterior que hemos leído, hemos sido librados del régimen de la letra. ¿Cuál es el régimen de la letra? La ley. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. ¿Y cuál es el régimen nuevo? El Espíritu Santo. Él compara el viejo y el nuevo pacto, representando la ley como un velo que cubre el corazón y un ministerio que condena a las personas que trae a muerte. El contraste es el ministerio del Espíritu que trae justicia y remueve el velo y da libertad. La segunda razón es, y que nos dice Romanos 3 y 4, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, hermanos, la ley es capaz de condenarnos, revelando y estimulando al pecado, aún mostrándonos cuán maligno es el pecado. Pero es importante para librarnos, cambiarnos o capacitarnos de hacer el bien, porque nuestra carne es débil. Por lo tanto, Dios hizo que lo que era la ley, que era incapaz de hacer, el Todopoderoso, quien es ilimitado en poder, nos ha justificado y ha quitado nuestra culpa y nuestra condenación. Como quitó Dios nuestra culpa y nos justificó, nos enviando a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Insondable amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Esta clase, queridos hermanos, de amor es casi incomprensible, aún a un nivel humano, como en el caso de Abraham, quien en el monte de Moriah no rehusó entregar a su hijo, quien amaba, de acuerdo a Génesis 22. Su muestra extraordinaria del compromiso para con Dios anunció la venida de Jesucristo, enviando a su Hijo. Describe la encarnación de Jesucristo. El Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Pablo explica que aún más, donde él afirma que Jesús fue hecho semejante a los hombres. Además dice esto, reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ahora observe, hermanos, habían falsos maestros que introducían en la iglesia primitiva herejía, llamado docetismo. El docetismo, la cual enseñaba que Jesucristo parecía, oiga bien, parecía tener un cuerpo humano. El nombre de esta falsa enseñanza proviene de la palabra griega que es doqueo, que significa parecer. Cerinto y sus seguidores negaban la humanidad de Jesucristo. En una forma diferente, estos falsos maestros enseñaban que el Cristo divino se unió con Jesús en el Jordán. Cuando Juan lo bautizó, luego dicen ellos que Cristo divino dejó a Jesús antes de la crucifixión, en el monte, en el Calvario. Hermanos, miremos, Pablo confirma
en Romanos 8:3, que Jesucristo tenía cuerpo humano, es decir, que era en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Consecuentemente, Él se convirtió en una ofrenda eficaz por el pecado. Cuando vemos el versículo 3, el término que nos habla a causa del pecado es una traducción del griego periamaritias, que significa concerniente al pecado. En otras palabras, Dios envió a su Hijo a causa del pecado. Esta idea influye la naturaleza sacrificial y la muerte de Jesucristo, la Septuaginta, la versión griega de las Escrituras. Queridos hermanos, la palabra de Dios es bien clara y nos traduce la expresión hebrea, porque esto que vino a ver Jesucristo era como una ofrenda por el pecado de la humanidad. Esto significa que Dios, nos dice Pablo en 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo una ofrenda de pecado. Él hizo esto para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Primero, considere la profecía de Jeremías acerca del nuevo pacto. Daré, dice, daré, o sea, al Señor, mi ley en su mente y escríbalo en su corazón. Reflexione también en la profecía de Ezequiel, donde dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis preceptos. Ezequiel 36:27. Aquí Dios claramente predijo que Él haría, que Él capacitaría a los creyentes por medio de su Santo Espíritu, que habita dentro de cada uno de nosotros para cumplir la intención y requerimientos de la ley. Adicionalmente a estos extractos del Antiguo Testamento, consideramos dos pasajes del Nuevo Testamento. Primero, Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por buena voluntad. Dios sabe que no podemos vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. Así que nos da su Espíritu para librarnos, para vivir una forma agradable a Él. A medida que caminemos en sumisión a Él, caminemos espiritualmente, es decir, dejamos atrás las cosas viejas y abrazamos las cosas nuevas. Los viejos hábitos son abandonados por el nuevo régimen del Espíritu Santo. Segundo punto, está en 2 Corintios 3:18, donde dice, mirando a cara descubierta, como el espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, a medida que el fruto del Espíritu se hace evidente en nuestras vidas, los pensamientos y las actitudes de Cristo progresivamente influyen de manera, oiga bien, de que actuamos. Gradualmente nos volvemos más como Cristo. Ahora observe, la deidad provee para nuestra salvación. Adicionalmente a todo lo que estamos hablando, a la obra de Cristo, el Espíritu Santo juega un papel prominente en nuestra salvación. De hecho, en Romanos 8, del 1 al 4, nos habla, nos dice y nos aclara la identidad entera del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que provee para nuestra salvación el Espíritu. Sí, hermanos, el Espíritu de vida. Es decir, el Espíritu Santo estaba activo en la creación. Continuaba su actividad
dadora de vida hoy uniendo a los creyentes con Cristo y con su cuerpo. Los que habitan para los servicios, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a entenderlo un poquito. La Trinidad, queridos hermanos, tanto Padre, Hijo y el Espíritu Santo trabajan en una forma diferente. Observe usted, cada miembro de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, provee nuestra salvación. El Padre, oiga bien, el Padre nos dio a su Hijo, ¿para qué? Para salvarnos. Por cuanto la ley es ¿qué? Importante para vencer ¿qué? El pecado. De acuerdo a 8.3 de Romanos. Quien pone en el recibir su justicia y el control del pecado sobre ellos es roto, también nos da su espíritu. Eso es lo que hace el Padre. Quien nos ha dado a su Hijo. ¿Para qué? Para vencer al pecado. Y hemos recibido justicia para poder controlar al pecado. Él nos da su espíritu. Ahora Jesús vino en semejanza de hombre, pero sin pecado, de acuerdo a 8.3. Él se convirtió en ofrenda por el pecado suyo y mío. Apartó la ira de Dios, nos libró del pecado y de la muerte, y fue hecho sabiduría de Dios. Es decir, nuestra justificación, redención, de acuerdo a 1 Corintios 1.30. Ahora, el Espíritu Santo nos une con Cristo, con su cuerpo, de acuerdo a Juan 3.3. Por medio del sacrificio del Espíritu Santo nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Y nos capacita para que la justicia de la ley cumpla en nosotros. El profeta, oiga bien, el profeta Ezequiel predijo esto en el 36:27. El Espíritu Santo. Hay libertad de control de la carne. Veamos qué nos sigue diciendo la palabra 8.5. Dice, porque los que son de la carne piensan como las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el que ocupa en la carne es muerte, pero el que ocupa del Espíritu es vida y paz. Pablo contrasta, hermanos, a los salvos, aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, con los inconversos. La carne domina a los inconversos, mientras que el Espíritu de Dios controla a los salvos. Una persona regenerada, salva, difiere de uno no regenerado, de una manera de pensar, o sea, de vivir en su vida, de vivir diaria. Pablo contrasta a los que son de la carne con los que son del Espíritu. Pablo describe dos maneras de vivir, o en un sentido de diferentes caminos, por los cuales decimos andar. Jesús habló acerca de un camino espacioso que lleva a la perdición, pero también a un camino angosto que lleva a vida. De acuerdo al libro de Mateo 7, capítulo 7, versículos 13 y 14. Quienes viven según la carne están andando por un camino que lleva a muerte. Si usted está en la carne, obviamente lo está llevando a muerte. Pero si usted vive según el Espíritu, ahora va encuentro a vida. La carne se refiere a la naturaleza caída y al egoísmo, que domina el pensamiento de los no regenerados, que se enfocan en sí mismos, en cosas pecaminosas, porque sus mentes piensan las cosas de la carne. Quienes son gobernados por la naturaleza tienen enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios y no pueden agradar a Dios con una mente como la que le conduce a muerte. Es un contraste. Quienes son controlados por el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. De modo que ellos buscan agradar a Dios y someterse a Él. Si el Espíritu Santo controla la mente
El creyente tiene vida y tiene paz. Ahora, siguiendo su comparación de la vida según la carne y la vida según el Espíritu, Pablo nos da unos consejos y nos va a reafirmar a los cristianos que somos. Romanos con estas palabras: vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Todo cristiano, querido hermano, tiene el Espíritu de Cristo. Pablo usa el Espíritu. Ahora observe, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo indistintivamente. Nos convertimos en cristianos a través de la obra del Espíritu Santo. Él nos regenera, nos renarguye el pecado, nos revela a Cristo, nos une con Cristo y con su cuerpo y nos lleva a toda verdad. Además, en 1 Corintios 6, 9 al 11 nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto haréis algunos, mas ya habéis sido librados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Hermanos, la palabra es bella. La palabra nos habla, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Cuando estamos en Corintios, ellos recibieron a Cristo como Salvador. Ellos ya no eran controlados por la carne, sino eran controlados por el Espíritu. Ellos gráficamente ilustran el poder transformador del Evangelio. Cuando el apóstol registra la historia de una mujer sorprendida en adulterio, oigan bien este pasaje que Cristo ya nos ha hablado. Algunos fariseos llevaron al maestro y le dijeron que lo encontraron en fornicación. Y Jesús bien claro le dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea la primera en arrojar la primera piedra contra ella. Entonces uno por uno de los acusadores se fueron. Ahora notemos la cita, lo que cierra Juan, por cuanto ilustra el punto de Pablo. Hace en nuestro estudio: ni yo te condeno, vete y no peques más. Por supuesto, y esto quiero que le entienda, Jesús no estaba aprobando el adulterio. No. Él no estaba aprobando el pecado de esta mujer. Sin embargo, a causa de la ofrenda por el pecado que se aproximaba, Él dijo: ni yo te condeno. Claramente esto no era un final, sino un comienzo. Un comienzo porque Él añadió: vete y no peques más. Es un comienzo para no pecar. Un encuentro con Cristo, queridos hermanos, conduce a un cambio de estilo de vida. La santificación fluye en la justificación. Cristo libra de la condenación del pecado por el castigo del pecado y por el poder del pecado, para que nosotros dejemos nuestra vida de pecado y caminemos en novedad de vida. Dios enviando a su Hijo, semejante de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado, lo condenó en la carne. Ahora observemos este punto. Dice Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos. Sí, deudores, usted y yo. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis.
mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí, hermanos, hay una palabra. Somos deudores. Todos somos deudores de responder ante la gracia y la bondad de Dios en Jesucristo. En Jesucristo estamos obligados a rechazar los deseos de la carne y a decir no a una vida amplia y a los placeres pecaminosos. Al mismo tiempo debemos vivir en este siglo sobria, justo y piadosamente, de acuerdo a lo que nos dice Tito. Obras en Romanos 8:13 nos dice, en una referencia a las prácticas de la carne, Pablo le llama la obra de la carne y emite una advertencia. Sí, hermano, acá hay una advertencia. Los que practican tales cosas no heredarán los reinos de los cielos y morirán. Estas terribles consecuencias, hermanos, instan a Pablo a insistir a que los romanos deben hacer morir las obras de la carne para poder vivir. Voy concluyendo, hermanos. Si bien los creyentes no pueden ganar su salvación, ellos no obstante son responsables por su conducta. Usted y yo somos responsables por lo que hacemos. Note usted que la palabra morir está en el verbo presente. Nuestra guerra con el pecado es un conflicto de toda la vida. No es porque usted se volvió cristiano, ya está libre, no, hermano. Comienza ahí la guerra, su batalla por seguir y caminar las huellas de Jesucristo. Una batalla que no podemos ganar por nuestras fuerzas. No, hermano, no es por nuestras fuerzas que vamos a ganar, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo que nos ha dado. Dios nos ha dado al Espíritu Santo no como premio, porque nadie se merece un premio, sino para darnos poder. Para darnos poder para vencer al pecado, vivir una vida victoriosa y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Es una clase, hermanos. Vamos a seguir, porque el Espíritu Santo es que hoy está con nosotros. Está desde la creación hasta ahora. Y llegará el Espíritu Santo que entregue a la iglesia. Es el Espíritu Santo. Porque sabe que el Padre y el Hijo están centrados a la diestra. Está el Hijo intercediendo en el cielo por usted y por mí. Pero aquí en la tierra, el que intercede es el Espíritu Santo. Óigalo bien, el que interfiere, el que le ayuda, el que le habla, es el Espíritu Santo ahora. Este es el momento de que usted entienda la labor del Espíritu Santo. Nosotros hablamos del Padre y está bien. Nos dejó sus palabras, las leyes, todo nos dejó. El Hijo vino y nos dejó el complemento. Pero el Espíritu Santo está trabajando en su vida y en mi vida para poder regenerarnos y cambiar, para llegar con fruto a la presencia del Padre. Que Dios los bendiga, hermanos. Ha sido una clase más sobre lo que hemos hablado del capítulo 8. Vamos a seguir hablando. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Bendiciones.